Hoy tenemos la cuarta parte de lo que venimos estudiando de los 36 milagros de Jesús. Estamos en la cuarta parte, estamos en el quinto milagro, porque hubo uno donde estudiamos dos milagros en un solo momento, que fue cuando estudiamos a ver si me acuerdo, a la hija de Jairo. En ese momento estudiamos dos milagros, que fue la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo en, en la misma clase. Hoy vamos a estudiar cuando Jesús sanó a la hija de la cananea. También se conoce como la hija endemoniada de la cananea. O también se le conoce como la mujer sirofenicia. Cualquiera de esos tres títulos que usted encuentre se está tratando del mismo texto que vamos a estudiar en Mateo capítulo 15, versos 21 al 28. Ese es el texto central que vamos a usar. Este relato también lo encontramos en Marcos capítulo 7, los versos 24 al 30. Para empezar a darle cuerpo y contenido al mensaje de hoy, vamos a abrir en Mateo capítulo 15 y antes de hablar del relato o antes de estudiar el relato, el relato en ambos inicia la mujer, la fe de la mujer cananea es lo que empieza a describir, y Marco la describe como la mujer griega y sirofenicia. También Mateo dice que era una mujer de Tiro y de Sidón. Antes de leer, como le digo, el relato, deseo hablar un poquito por qué ellos hacen la referencia a una cananea griega sirofenicia y de la región de Tiro y Sidón. Eso es muy importante. Para eso tenemos que ir un poco a la historia de Israel. Ustedes saben que Israel ha pasado más tiempo en cautiverio y siendo atacada y asediada por los enemigos, por las naciones que le rodean. Y eso se ha dado desde los tiempos de David. Siempre Israel ha mantenido enemigos porque ha habido un problema de familia ahí entre los hijos de Abraham, donde se han peleado por el territorio durante ya milenios. Pero cuando refiere a esta mujer griega, lo que hace Mateo y lo que hace Marcos, cuando la mencionan a ella, es llevarnos a nosotros históricamente a cuando Israel estaba bajo dominio griego, bajo dominio de Alejandro Magno, que conquistaron todo lo que fue la zona de Egipto. En realidad habían conquistado todo lo que era el mundo conocido en ese entonces. Griega entonces es una referencia al dominio griego que ya había derrotado a los asirios. Por eso es que se menciona que ella es sirofenicia, que es de Siria y era fenicia, porque los griegos habían conquistado a Darío, a todo lo que era el imperio de Darío, todo lo que era el imperio asirio. Y cuando había una conquista siempre se transmitía lo que era la cultura, se imponía más que transmitía la cultura, el lenguaje, el arte, la arquitectura, la literatura, la filosofía y por supuesto que la religión también. Todo eso se iba absorbiendo. Desde que Israel iba pasando de mano en mano, hablando de imperios que la conquistaban, Israel iba absorbiendo esos, todas esas áreas de los conquistadores. El idioma griego para los tiempos de Jesús era muy importante porque apenas hacía 68 años antes de Cristo, Pompeyo había conquistado, Pompeyo eran los romanos, habían conquistado a los griegos, entonces el idioma griego se mantenía para ese tiempo, se hablaba el idioma griego, se hablaba el arameo, se hablaba el hebreo, por lo menos en las sinagogas el hebreo era el idioma religioso, se hablaba el latín también por los romanos, así que había una diversidad de idiomas y entre ellos el que predominaba más que todo era el idioma griego. Los rabinos lo consideraban un idioma muy hermoso. De hecho, en el Talmud ellos escribieron que era el más hermoso de todos los idiomas. Los rabinos declararon en uno de sus este, en una de sus instrucciones del Talmud que la Torah podía ser escrita en griego porque el idioma era muy hermoso.
Antíoco Epifano se había proclamado a sí mismo como Dios, como el divino se decía él. Los judíos empezaron a adoptar esa cultura helenista y muchos judíos llegaron a renegar de su identidad judía, llegaron a divorciarse de la identidad judía, especialmente los judíos que vivían en las regiones de Tiro y de Sidón. Ahí empiezan ellos a adquirir todo lo que los griegos le establecían a ellos en los templos, y los griegos llegaron a imponer ciertos ritos y sacrificios dentro del mismo judaísmo en esas zonas, Tiro y Sidón, lo que es al norte de Israel, aunque Judea estaba conquistada por los griegos también. En la ciudad de Modín, que todavía al día de hoy se llama así, que queda más o menos a unas millas al este de Jerusalén, se levanta un grupo de personas, hasmoneas, que se van a conocer como los macabeos, en una guerra donde se cambia o se marca el destino de los judíos para siempre. Matiatao, quien era el patriarca de ese clan sacerdotal de los hasmoneos, viene y se levanta contra los griegos, apoyado por sus 5 hijos y un ejército pequeño, que ataca a todas las tropas de los griegos, que siempre han adorado en esas fechas, 24 y 25 de diciembre. Cuando esta gente, los hasmoneos o macabeos, se levantan, bajo el grito o el lema de ellos de Mi la Hashem Helai, que significa quienes están con Dios, que me sigan. Entonces se levantan los judíos contra los griegos, dirigidos por los macabeos. Eso hace que retrocedan los griegos y empiecen a huir hacia los montes. Así que Matiatao, bajo la dirección de su hijo Yehudá, tenía un lema que se gritaba en hebreo por todo lado y decía Mi Kahomoha Bahelin Hashem, que significa quién es como tú entre los poderosos. Y así fue como vencieron con 6,000 hombres, derrotaron a un batallón de 47,000 soldados griegos. Avanzaron, recuperaron el templo, limpiaron de ídolos el santuario, reconstruyeron el altar y se prepararon para reanudar el servicio divino, o sea, los que eran los servicios para el Señor. Ahí da origen a una fiesta que se llama la Hanukkah. Se conoce también como la fiesta de las luces y se conoce también como la fiesta de la dedicación. Nuestro Señor Jesús, según el relato de Lucas, él anduvo caminando durante los días de la dedicación porque estaba celebrándose esta fiesta. Es una fiesta judía que representa la rededicación del templo, porque durante el mes de diciembre se estaba celebrando una fiesta pagana, o sea, se celebraba o se atropelló el templo llevando ese cerdo y sacrificándolo en el altar. Entonces, todas esas cosas que los griegos habían infiltrado dentro del judaísmo de toda el área que conquistó Alejandro Magno y se lo dieron a Antíoco Epífano después de su muerte, que era uno de los 4 generales de él. Todo eso que se recupera se conoce como la dedicación y también se le llama como la fiesta de las luces, que es volver a establecer lo que era la adoración a Dios, al verdadero Dios. Este año nosotros vamos a celebrar también la Hanukkah, pero la vamos a celebrar en la primera y segunda semana de diciembre. Empieza más o menos el 6 de diciembre y termina como el 14, 18 de diciembre. El otro año es muy interesante porque empieza el 22 de diciembre y termina el 2 de enero por ahí. Entonces van a coincidir la fiesta pagana que hace la gente con las fiestas de la dedicación, más o menos lo que pasó en ese momento. Así que, volviendo a la historia, aunque ellos serían conquistados nuevamente por Pompeyo en el 68 a.C., pues ellos estaban siendo oprimidos, estaban siendo cambiada su cultura, religión, todo por los griegos. Ya había pasado con los asirios, por eso se le conoce a esta mujer como Siria Fenicia, porque los asirios ya habían hecho lo mismo, lo habían hecho los babilonios, lo habían hecho los egipcios. O sea, así es como Israel ha vivido asediada por los países vecinos y ha vivido con que le quieran cambiar su cultura, como pasó con Daniel, que le quieran cambiar su identidad, el lenguaje. Así que cuando se dice que esta mujer era
sirofenicia, cuando se habla de esta mujer, al solo decir que era una mujer quien se acercaba a un rabino, en este caso Jesús, a un maestro, al afirmar que era una mujer, no estaba autorizada a acercarse a un hombre, mucho menos un maestro de Torah. Y si le sumamos que era griega y sirofenicia, eso la ligaba a los opresores, a la gente que se había llevado cautivas a las 10 tribus y las mezclaron entre ellas, y hasta la fecha en que Jesús estaba predicando, y todavía a la fecha toda esa zona es una zona idólatra, anti-Hashem, por cientos de años. Así que la ciudad de Tiro y Sidón y las ciudades fenicias que adoraban a Heracles, que era una figura de la arrogancia, un dios de la arrogancia. Heracles significa la gloria de Hera, y era una diosa de la venganza. Todo eso es lo que se veía en esa zona. ¿Por qué estoy explicando eso? Porque cuando está hablando de esa mujer sirofenicia, cuando está hablando de esa mujer griega que venía de la ciudad de Sidón y Tirón, lo único que está hablando es de una mujer que era inaceptable desde todo punto de vista, no tenía nada que ofrecerle a Dios, a Hashem, no tenía nada que ofrecer al judaísmo, simplemente se veía como un enemigo. Para entender un poquito la idea, quiero contar un poquito de historia. A mí me gusta tratar de poner algunos ejemplos para que podamos aprender más a profundidad lo que estamos viendo. El 7 de diciembre de 1941, la Armada japonesa, la Armada Imperial japonesa, ataca la base naval en Estados Unidos, Pearl Harbor. Creo que algunos conocen la historia, y si no, pueden leerla. Esto provoca que haya un conflicto en todo lo que era el Pacífico y en Europa. Después de este ataque, todo lo que era relacionado con Japón, lo que impacta a la sociedad estadounidense. Y ellos, ante el temor de una especie de que se levantara un ejército interno en Japón, que pudiera actuar, un ejército interno en los Estados Unidos que pudiera actuar contra los estadounidenses, entonces tomaron una decisión al mando del presidente Roosevelt, que realmente era un asunto de cuestiones raciales más que todo, pero agarraron a los japoneses, los arrestaron y los metieron a campos de internamiento, o sea, a campos de concentración. Eso se dio en todos los Estados Unidos entre el año 1942 al 1948, como les dije, bajo las órdenes del presidente Roosevelt. Aquella directriz que se dio, lo que desencadenó fue un odio racial que afectó a la ciudadanía en todo el país. Y cada vez que veían a un japonés, veían un enemigo de Pearl Harbor, un enemigo que había matado ciudadanos norteamericanos. Para ejemplo de eso, en Idaho, el gobernador Chase Clark se expresó de esta manera: los japos, dice, refiriéndose a los japoneses, los japos viven como ratas, se crían como ratas, actúan como ratas. Aquí no los queremos, puso. ¿Por qué quiero poner esto? Porque eso pasa en todos los países. Hay odios raciales, hay posiciones tomadas contra las personas. Incluso hay gente que odia a las personas solo por el hecho de dónde provienen. Eso se da en todos los países. En España se da con los africanos. En los Estados Unidos con los latinos, mayormente con los mexicanos. Aquí en Costa Rica se da con las personas de Nicaragua y con las personas de Venezuela en este tiempo. Se levantan odios hacia las personas, y cuando alguien comete un crimen, y si alguno es de la nacionalidad la cual es vista con malos ojos, entonces se dice, tenía que ser, y se menciona la nacionalidad. Eso era lo que estaba pasando justamente en los tiempos del Señor. En los tiempos del Señor, las personas que provenían de esa área, de esa zona, como era la zona de Tiro y de Sidón, y especialmente si eran de origen griego, que era origen pagano. En este caso, esta mujer era como un combo: mujer sirofenicia, griega, cananea. Entonces, ya con eso en la mente, vamos a leer el texto en el verso 21 del capítulo 15 de Mateo, el cual estamos estudiando. En el verso 21 dice así:
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Cuando dice que sale Jesús de allí, está hablando que está saliendo del territorio de Israel, donde ellos consideraban que se era santo, que la tierra era santa, que la forma de adorar era la correcta. Y es por primera vez que el Señor sale del territorio de Israel, del territorio de Jerusalén, del territorio donde Él está predicando, para dirigirse a esa zona, a la zona al norte, a la zona sirofenicia, a la zona cananea. Este detalle es muy importante, mis hermanos y mis hermanas, porque Él había venido a Israel como rey o anunciando su reino, y cuando Él dio las instrucciones de dónde se tenía que predicar y por qué y cuándo, las instrucciones fueron muy claras, que tenían que ir primero a la ciudad de Israel, pero que no fueran más allá de esos límites. Y que no fueran más allá de esos límites tenía una razón, tenía un principio. En Mateo capítulo 10, en el verso 5, cuando Él da las instrucciones, dice así: a los 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí está claro que el Señor le dijo a sus discípulos: no vayan allá donde ahora Él está yendo. Sale de Jerusalén y coge hacia el otro lado. ¿Por qué Dios hace eso? O sea, ¿por qué Dios le dice a ellos que no vayan en las afueras y empieza a tratar con ellos? Primeramente con el pueblo. Él dice primero en Jerusalén, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. O sea, hay un orden en el cual lo establece. Algunas personas podrían considerar que Jesús también tenía un tipo de racismo hacia las personas, pero no es así. Dios no es así. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué trata primero con la casa y después con los de afuera? En el capítulo 5 de Mateo, en el verso 13, tenemos una idea, lo mismo que en el verso 14. Vosotros, le dice a los discípulos, sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. No voy a explicar este verso en su profundidad, porque lo que estamos estudiando es el milagro de la hija de la mujer cananea. En el verso 14 el Señor dice, de ese mismo capítulo 5 de Mateo, dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que se pone sobre el calendero y alumbra a todos los que están en la casa. Y dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando el Señor dice que no vayan a las zonas de afuera, a las zonas gentiles, donde están los cananeos, donde están los sirios, donde están los fenicios, donde está esa gente mezclada, donde fueron también mezcladas las tribus de Israel, Él no lo está haciendo porque Él no quiera ir a esas personas a predicarles. De hecho, Él está saliendo en su misión a ir a predicarle a esas personas. Lo está haciendo porque lo natural, mis hermanos y mis hermanas, es que las personas amen a los que los aman. De hecho, el Señor nos dice a nosotros, o sea, amar a los que les aman, eso es muy fácil, o sea. Pero amar a los que no nos aman, eso es otra cosa. Así que el Señor viene y lo que hace es concentrar que el primer evangelio, o sea, los primeros mensajes del evangelio, el primer trato del evangelio debe ser adentro, en casa. Debe ser dentro de la familia, debe ser dentro del pueblo, debe ser en la cercanía. Porque si nosotros no podemos ni siquiera amar lo natural, ¿cómo vamos a ir a enseñarle a los enemigos? O sea, ¿cómo vamos a hablarle a los enemigos? No porque nosotros los veamos como enemigos, sino porque nos ven como enemigos. O sea, eso no es natural amar al que no le ama. Entonces, ¿cómo Él va a mandarlos a ellos primeros fuera del límite de Jerusalén, si ni siquiera entre ellos, entre los fariseos y los saduceos, que tenían divisiones, entre los herodianos, que tenían divisiones, y por supuesto entre las diferentes sectas judías que tenían divisiones? Así que, mis hermanos, lo que Él hace es primero tratar a lo que son las personas de adentro
para después tratar a las personas de afuera. Eso se llama evangelio, eso es evangelios, es de adentro hacia afuera. O sea, ¿cómo es que una persona no le va a hablar a su familia, no le va a hablar a su hijo, no le va a hablar a su hija, pero pretende evangelizar a los de afuera, a ir a enseñarle a los de afuera? Hay gente que quiere que ir a predicarle a las naciones y de que hacer misiones y ni siquiera le habla a su hijo o a su hija o a su padre. Entonces el Señor dice, no, primero hay que reparar esto que está aquí adentro y después salir, porque tenemos que tratar desde adentro hacia afuera. Eso es lo natural. Por eso es que el Señor, cuando Él sale por primera vez a predicar a esa región, sale de Jerusalén a esa región, es porque ya Él en Jerusalén ha dado un mensaje. Ya ha dado un mensaje, ha puesto un fundamento, los discípulos conocieron ese fundamento y sobre ese fundamento se va a ir a predicar allá. Que primero tenemos que resolver nuestros problemas personales, nuestros problemas internos, nuestros resentimientos y rencores que tenemos contra los que están más cerca para poder ir a los que están más alejados. ¿Cómo podemos nosotros decir que amamos, para darle un ejemplo, a la gente que está allá en este conflicto entre Palestina e Israel y ver con ojos de amor a los palestinos? Por supuesto que los vamos a ver con odio, porque ni siquiera en nuestro propio país nos amamos nosotros. No tenemos esa cercanía. ¿Cómo podemos nosotros esperar que alguien crea o siga el consejo bíblico que nosotros estamos dando si nosotros nos ven que no le hablamos a nuestro hermano, a nuestra hermana de la iglesia o también en el entorno familiar consanguíneo? Bueno, por eso es que el Señor viene y prepara a los discípulos primero a que vayan primero a casa, resuelvan primero los problemas de casa. Pablo nos dice a nosotros, y Pedro también llama la atención en eso, que nosotros debemos de velar por los de la casa, porque si no el no velar por los de la casa, está hablando en la parte económica y también en la espiritual, si no hacemos eso, no será contado por pecado. A veces yo me pongo a pensar en la gente que dice que está de acuerdo con el comunismo. Es muy fácil ser comunista en una casa, en un país como Costa Rica, que no se le persigue a nadie porque sea comunista. Así como es muy fácil que alguien venga y sea de otra religión, o sea del Islam aquí en Costa Rica, o ser cristiano en Costa Rica también, cuando aquí no se persigue por razones de religiosidad, ¿verdad? Pero en un país donde se persigue a la persona o se ve a la persona mal por aspectos religiosos, por aspectos raciales, por aspectos políticos, eso es otra cosa. Así que es muy fácil que nosotros seamos y nos veamos como cristianos amorosos, y pongo comillas, cuando estamos reunidos en la iglesia, pero ¿cómo somos en la casa? O sea, ¿cómo somos cada uno con los más cercanos nuestros? ¿Cómo los tratamos? Así que, entendiéndose que lo natural es tener amor por los más cercanos, y después hay que venir y alimentar el amor por los de afuera, el Señor trabaja de adentro hacia afuera. El verso 22, continuando con el relato que estamos leyendo, dice: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole. Ahora ya que Mateo nos dice que es una mujer cananea, habiendo explicado la historia de lo que estaba pasando ahí, la historia social que existía en ese momento, la historia religiosa que existía en el momento, la historia cultural que existía en ese momento, ahora podemos tener una apreciación más clara de lo que significa que Mateo le diga a los judíos que es una mujer cananea y que viene de aquella región. Mateo lo que está recalcando es la ascendencia de la mujer ahí, que desciende de los enemigos, o por lo menos antiguos enemigos de Israel. Y esto, lo más serio de este punto es que ella viene a buscar al Mesías judío, a buscar una bendición de ese Mesías judío. ¿Qué tenía que ofrecer esta mujer al maestro? ¿Qué tenía que ofrecer al pueblo de Israel? ¿Tenía algo que ofrecer? No, no tenía nada que ofrecer. La historia más bien la ubica como alguien despreciable para los judíos, como alguien que no debía estar ni siquiera en ese territorio. Y esta mujer viene detrás del Señor, cuando Él viene predicando, cuando viene de incursionando en esa área, y ella levanta su voz
Y digo levanta su voz porque cuando habla de clamor, habla de alguien que está gritando, que alguien que está llamando la atención, probablemente entre la multitud. Y el grito que ella o el clamor que ella hace, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese es el centro de lo que hoy vamos a tener como aprendizaje de este mensaje. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella no tenía nada para ofrecerle a él, absolutamente nada. Ella no tenía ni religiosamente algo compatible, ni culturalmente algo compatible, ni siquiera el hecho de que sea mujer porque era mal vista. Ninguno de los de esa zona judíos iba a casar con ella o iba a pretender casarse con ella. Pero ella está ahí porque tiene una razón muy grande, tiene una motivación muy grande, y es que su hija estaba gravemente, dice el texto, atormentada por un demonio. Gravemente, a mí eso me lleva a que las cosas que estaban pasando eran totalmente fuera de control. Así que podemos ver esa declaración de esta mujer, donde él la llama, ella grita y le dice, Señor, Hijo de David. Y lo que apela a ella es a la misericordia del Señor. ¿Y por qué apela a la misericordia del Señor? Porque no tiene nada que dar. Porque ella está excluida de la congregación según el judaísmo. Pero nosotros no podemos dejar pasar esa declaración que ella le dijo, Hijo de David. Porque ¿qué significa eso desde la óptica bíblica? Que ella le haya gritado, Hijo de David, ten misericordia de mí. En la Biblia, en 17 versículos en el Nuevo Testamento, Jesús es mencionado como el Hijo de David. Y esto lo que representa es la profecía que se dio en 2 de Samuel, capítulo 7, 12 al 16. Lo vamos a leer en Dios habla hoy, acerca del Mesías. Si nos vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, voy a empezar en el verso 8. Dios le dice a Samuel la siguiente instrucción. Por tanto, dile a mi siervo David que yo, el Señor, vaya subrayando, voy a hacer unos énfasis en la forma en que Dios habla hacia David y en la forma en que Dios le dice a Samuel que tiene que hablarle hacia David. Él habla, yo, el Señor Todopoderoso, le digo, yo te saqué del redil, subrayé ese yo, te quité de andar tras el rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se enfrentaron y te he dado gran fama como la que tienen los hombres importantes del mundo. Ahí está, yo te he dado, te he llevado, te he guiado. O sea, Dios es el que hace todo alrededor de David. Dios es el que tiene la iniciativa. Dios es el que, a pesar de la persona de David, a pesar de los errores de David, a pesar de ser un ser humano como usted y como yo que nos equivocamos, Dios decide hacer esto. Y el verso 10 dice, además he preparado un lugar para mi pueblo Israel y allí los he instalado para que vivan en un sitio propio donde nadie los moleste ni los malhechores los opriman como al principio. Préstele atención a eso. Ese lugar es de ustedes, para que nadie llegue a molestarlos, para que nadie los llegue a oprimir. Por supuesto que no se ha dado aún hasta la fecha los siguen molestando, los siguen asediando, los siguen persiguiendo. Estuvieron, como le dije, bajo el dominio asirio, el dominio babilonio, el dominio griego. Y esa mujer representa eso en ese momento que está ahí. Alguien que está molestando, en este caso al maestro. Cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo Israel, dice, yo haré que te veas libre de todos tus enemigos y te hago saber que te daré descendientes y que cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el milenio. Ahí está hablando del Mesías, descendiente de David. Él me construirá un templo y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre y él me será un hijo. Y cuando cometa una falta yo lo castigaré y lo azotaré como todo padre hace con su hijo. Por supuesto que aquí no estaba hablando de que Jesús estaba haciendo algo malo, sino que el castigo que Jesús iba a recibir era por los pecados nuestros que pesaban sobre él. Por eso el verso 15, pero
dice así: pero no le retiraré mi bondad como se la retiré a Saúl, al cual quité para ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros, bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. Por eso esta mujer le está gritándole a él, hijo de David. Está asociándolo a esto. Así que no es simplemente escuchar las palabras que ella está gritando cuando ella le dice: socórreme, ayúdame, hijo de David, ten misericordia de mí. Estamos hablando que es una mujer que representa todo lo que es anti-Israel, todo lo que es anti-Hashem. Está representando todo lo que sería anti-Dios. Y está llegando, viéndolo a él y declarando que es el hijo de David. Una mujer no israelita, una mujer pagana, cananea. Jesús, dice el verso 23, no le respondió palabra. Jesús no le responde palabra. ¿Por qué? ¿Por qué él no le responde palabra? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo interpretamos esto para poder entender por qué ella está gritando por misericordia, está llamándolo y él pareciera que no la toma en cuenta? La explicación la pudimos ver cuando estudiamos la resurrección de Lázaro. Ahí vamos a irnos un momento. Por eso es que no lo acomodé en forma cronológica, sino en forma en la que Dios lo ha puesto en mi corazón estos estudios. Porque a esta mujer se le reconoce su fe. Y cuando Dios, cuando nuestro Señor no le presta atención, tiene realmente un mensaje de fondo ahí. En Juan 11, lo estudiamos la semana pasada, cuando enviaron, dice, las hermanas a decirle al Señor Jesús que el que amaba a él estaba enfermo. Jesús, dice el capítulo 11 de Juan, verso 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Los discípulos le dijeron: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá. Jesús respondió, y esta es la frase que yo subrayé la semana pasada. A los que no escucharon la enseñanza, les invito a que vayan a esa parte 3 a estudiar, a que se profundicen. Él dice: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque la luz ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Lo que él está diciendo aquí básicamente es: el que anda de día sabe lo que está haciendo, y el que anda en oscuridad no sabe lo que está haciendo. El que anda de día y en entendimiento sabe lo que es el propósito de Dios, y el que anda en la oscuridad, el que anda haciendo las cosas incorrectas, pues no lo sabe. En otras palabras, él está diciéndoles a ellos: yo sé lo que estoy haciendo. Y aún así, en medio de esto, él espera 4 días, o sea, espera más tiempo del necesario para ir a ver a Lázaro. No voy a hablar de la historia de Lázaro, ya lo mencioné la semana pasada, así que vayan a esa clase. Lo que quiero rescatar es que lo que Dios tiene es un propósito mayor que lo que ellos están observando. Está dejando fluir el escenario, está dejando fluir a los discípulos, está dejando fluir a esta mujer. Esta mujer va y se acerca a él buscando la misericordia del Hijo de David. La está dejando fluir. ¿Por qué? Porque el Señor no sabe lo que está pasando. No, el que anda de día sabe lo que está haciendo, él sabe lo que está haciendo. Pero nosotros debemos y necesitamos aprender de la conducta del Señor, por qué él está haciendo eso. Antes de hablar de la fe de esta mujer y continuar con este estudio, yo le voy a preguntar a ustedes que me están escuchando en casa: ¿cuánta fe tuvo Lázaro para que lo resucitaran? Esa es la pregunta que quiero hacerles. Piensen, ¿cuánta fe tuvo Lázaro para que lo resucitaran? El Señor dice que si tuviéramos un granito de mostaza, se movería una montaña de un lado para el otro con solo pedirlo. Un granito de mostaza. Después le llama la atención a los discípulos y le dicen que ellos no pudieron hacer lo que Él les había mandado por su poca fe. Entonces, hablando de fe, ¿cuándo la fe es grande y cuándo la fe es pequeña? ¿Y a qué se refiere la fe? Cuando la fe es lo suficiente para mover un monte de un lado a otro. Él no está hablando del monte de la manera física, él está hablando
de una manera metafórica de cómo uno puede sobrellevar los problemas, las aflicciones a través de la fe y en qué se ponga la fe o en quién se ponga la fe. No en qué se ponga la fe, sino en quién se ponga la fe. No es el tamaño de la fe, sino en quién la ponemos. Entonces puede ser que tengamos una fe enorme en nuestros títulos, en el trabajo, en nuestro negocio. Puede ser que tengamos una fe enorme en la persona que nos está enseñando. Puede ser que tengamos una fe enorme en nuestro papá y nuestra mamá. Pero esa fe puede ser enorme, pero está mal puesta. Está puesta en la persona equivocada. Pero si la fe es chiquita, como un granito de mostaza, bien puesta y sobre quién está puesta, entonces eso hace que se pueda mover un monte de un lado para otro. Entonces la fe, aunque sea chiquita, puesta en el Mesías, en el Hijo de David, esa fe es más grande que cualquier otra cosa. Ellos tenían la fe puesta en los escritos de Moisés, hablo de los fariseos, tenían la fe puesta en sus ritos, tenían la fe puesta en lo que ellos eran como ejemplo porque eran ejemplo, ellos mantenían realmente un buen ejemplo delante de la sociedad, pero tenían la fe puesta en lo que hacían, no en Dios. Esta mujer se acerca y pone inmediatamente la fe en el Hijo de David y a ese le dice, ten misericordia de mí. Vuelvo a la pregunta, ¿cuánta fe tenía Lázaro para que lo resucitara? Si usted analiza, Lázaro tenía cero fe, estaba muerto y él lo resucitó. Entonces, cuando pensamos que la fe de Lázaro era cero fe y él lo resucitó, entonces ¿sobre qué fe se basó la resurrección de Lázaro? Y estudiamos a las hermanas que tenían una fe inmadura. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero él es claro cuando él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque la fe no es algo que se mueva porque yo lo siento, porque yo lo tenga. Mi fe puede ser imperfecta, puede ser inmadura, puede ser pequeña o puede ser nula. En este caso, esta mujer está acercándose y ella está diciéndole, ten misericordia de mí. O sea, lo único que ella tiene para acercarse al Señor es una solicitud de misericordia. Eso es todo lo que tiene. No tiene otra cosa. Antes de continuar con el texto, con el relato que estamos, cuando usted está en un problema, cuando usted está en una aflicción, si usted tiene un familiar que está enfermo, si usted tiene un familiar que está en drogas, si usted tiene un problema personal usted mismo, si está también arrastrando una enfermedad, tal vez no tenga suficiente fe, tal vez no tenga la suficiente confianza, tal vez lo que está pasando le hace que dude. Pero ahí es donde hay que saber orar, ahí es donde hay que saber comprender de dónde viene la fe y quién tiene la fe. No es tener fe en Jesús, sino tener la fe de Jesús. ¿Y cuál es la diferencia en tener la fe en Jesús y tener la fe de Jesús? La fe de Cristo es la fe que tuvo Abraham, es lo que vamos a hablar el 12 de noviembre. Abraham creyó en el que había dado la promesa, no solo en la promesa. No es poner la fe en mi sanación o en el milagro, porque probablemente tal vez el milagro no se me vaya a dar, porque probablemente la respuesta de Dios sea un no, o la respuesta de Dios sea un sí, o tal vez sea un espere. Pero si yo considero y creo en la fe que tenía Cristo, la fe de Cristo, ¿y cómo resumimos la fe de Cristo? Que se haga tu voluntad y no la mía. Pablo dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. O sea, si nosotros le amamos, sea cual sea la respuesta, esta es perfecta si viene de parte de Dios. Esta mujer llega y dice, ten misericordia de mí. Es lo que nosotros deberíamos de hacer. Señor, ten misericordia de mí. Hasta me cuesta creer, me cuesta dudar, no siento realmente la confianza de que voy a tener la respuesta correcta, pero ayúdame a creer que la respuesta que sea, eso te glorifica. Porque entonces yo sé que no es por lo que yo pienso, no es por lo que yo creo, no es por mis atestados, no es por lo que yo le puedo ofrecer a Dios. Esta mujer no tenía nada que ofrecer. Muy al contrario, era una enemiga del Estado en ese momento, era una enemiga de los judíos, representaba a los imperios que habían avasallado durante mucho tiempo. Así que cuando usted ora,
como lo que está pasando ahorita en la Franja de Gaza, cuando usted ora tratando de explicarse por qué hay gente sufriendo de un lado y del otro. Algunos toman partido y algunos dicen, es que Israel es el pueblo de Dios, como si el pueblo de Dios no pudiera ser castigado. El Señor lo dijo muy claro a través de nuestro hermano Pablo cuando dijo que el Señor no tuvo provisión de salvación para los ángeles ni para el mundo antiguo, hablando de que el Señor va a hacer un juicio justo sobre las personas que hacen lo incorrecto y porque el pueblo de Israel no puede recibir un juicio justo de parte de Dios. O sea, que es que el Señor va a venir y va a darles a ellos la libertad de hacer lo que les dé la gana y que lo atropellen y que hagan dentro de su territorio, dentro del territorio de Israel, hagan cultos a Baales, que practiquen cosas de la ideología de género, así al descaro, y el Señor se va a quedar de manos cruzadas. No, el Señor va a hacer juicios justos, locales y justos. Y si estudiamos la historia de Israel, durante toda la historia de Israel ha usado a los enemigos para disciplinar a Israel, a los asirios, a los griegos, a los romanos, a los babilonios, a los filisteos. Dios ha usado eso contra su pueblo para sanar a su pueblo primero y después, como le dijo Habacuc, después trataré con ellos, con los que habían asediado a Israel. Esa es la mentalidad que está ahí. Es la mentalidad con la que se está acercando esta mujer y le está pidiendo la misericordia. Ni siquiera le está diciendo a él, Señor, yo creo que vas a sanar a mi hija. No, le está diciendo, ten misericordia de mí. Ten misericordia es una oración corta, expresiva y perfecta. Usted puede llegar en medio de su aflicción y decirle, Señor, ten misericordia de mí, ayuda a mi fe, acrecenta mi fe, Señor. Dame fe, porque la fe es un don de Dios. Ayúdame con mi fe, ayúdame a poder descansar en la seguridad de tus brazos. Pero escuche la reacción contraria de lo que esta mujer está llamando y clamando a lo que los discípulos están recibiendo, están atendiendo. Por eso él está dejando fluir esto. Está dejando fluir los corazones. Mire, mis hermanos, cuando nosotros tenemos cosas y situaciones en nuestras casas o en nuestros trabajos o en la iglesia misma donde nos congregamos, es porque Dios lo está dejando fluir. Dios está dejando ver hasta dónde llegamos nosotros, como Jonás, que Dios lo dejó. Vaya a ver hasta dónde va a llegar. Y Jonás estaba decidido a llegar a Tarsis, no a Nínive, donde le había mandado Dios. Entonces Dios lo dejó ir, caminar y caminar. Y llega un momento en que Dios dice, ya no más. Lo jala y lo pone en el camino. Puede ser que usted y yo tengamos una conducta hostil, impropia hacia otras personas, sea de nuestra familia, sea del trabajo, sea de la iglesia, y Dios nos está dejando caminar. Vamos a ver hasta dónde va a llegar. A ver qué tanto atiende a la voz que le estoy yo diciendo, la predicación que le estoy dando a través de la palabra de Dios, a través de las circunstancias, a través de todo, que hasta dónde vas a llegar. No porque Dios no sepa hasta dónde va a llegar, sino hasta dónde estamos dispuestos a llegar sin que Dios nos jale a cuentas. ¿Hasta dónde están dispuestos ustedes a llegar? Bueno, los discípulos, dice el verso 23 de Mateo 15, los discípulos se acercaron a él, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, escuche, despídela, pues dado voces tras de nosotros. O sea, échela. Ahí está gritando y gritando, está gritando de detrás de nosotros, viene pegando gritos. ¿Pero qué gritaba ella? Ella no estaba gritando nada pecaminoso. Ella no estaba gritando nada que fuera ofensivo. Ella estaba gritando, ten misericordia de mí, hijo de David. Eso es lo que él está gritando. Y ellos la están censurando, por eso despídela, da voces de atrás de nosotros, porque en su mente, en su pensamiento, ella es los japoneses, como en lo de Pearl Harbor. Ella representa al intruso en el país como los africanos en España.
como los extranjeros aquí en nuestro país. Ella representa lo que no queremos. Eso es lo que ella representa y se está acercando a nuestro Mesías, a nuestro Señor. Ese fue el problema que tuvo Jonás. Jonás no podía aceptar que el Señor fuera a perdonar a los ninivitas. De hecho, una de las cosas que él le dice al Señor: yo sabía que tú eres misericordioso y compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia. Eso se lo dice él, le dice: yo sabía eso, sabía. En otras palabras, Jonás dice: yo sabía que lo iba a perdonar. Yo sabía que los iba a perdonar. Si hay alguien que tenía fe en la misericordia de Dios, era Jonás. Porque él estaba claro de que ante la predicación estos hombres se iban a arrepentir y el Dios los iba a perdonar. Él tenía claro eso y tenía fe en eso y creía eso. Pero no quería eso. Él no quería que los que eran sus enemigos y los que habían sido sus enemigos se sentaran a la mesa. Por eso la gente toma posiciones. ¿Quién es el malo y quién es el bueno? Bueno, entonces yo estoy en favor de Israel porque ellos son los malos. No, yo estoy en favor de los palestinos porque ellos son los malos. Y Dios deja que vaya. A ver hasta dónde salen los corazones de los que dicen que lo aman. De los que comprenden el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios nos llama a nosotros a orar y a amar a nuestros enemigos. A amarlos. No dice solamente hacer y pasar por alto la ofensa, es a amarlos. Y amar implica entrega total, porque el amor significa entrega total. Pero los discípulos le dicen: despídala, despídala. Está dando voces detrás de nosotros. Aún así Jesús se voltea a ella y deja fluir todo lo que está pasando. Él le responde: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está diciendo nada malo, está diciendo algo correcto. Él vino a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero no está hablando de los judíos, está hablando de los dispersos entre las naciones. La casa de Israel, esas 10 tribus que fueron asediadas, capturadas y están mezcladas entre todas las naciones. Yo vengo a buscar a estas personas. Yo vengo a buscar lo que está perdido de la casa de Israel. Yo vengo a que vuelvan a la congregación. Yo vengo a llamarlos a mi reino. Entonces ella, la mujer, dice el verso 25, se postró ante él. Otro detalle importantísimo: ella no se inclinó, ella no se arrodilló, ella se postró. Y postrarse es acostarse tal cual largo sea su cuerpo, con la cara pegada al suelo. Lo que hizo Jairo, que tal vez los demás hombres de la sinagoga decían: ¿qué le pasa a Jairo? ¿Qué es lo que está haciendo? Es una señal de humillación completa delante de Dios. Mientras que los discípulos no están humillados delante de Dios, están rechazando a esta mujer. Despídela, pues da voces delante de nosotros. El Señor le dice cuál es el orden, cuál es la prioridad de adentro hacia afuera. Tengo un orden para establecer. Eso lo dijo a María: mujer, todavía mi hora no ha llegado. Le está diciendo: hay un orden en el cual tenemos que hacer las cosas. Primero hay que sanar el interno de nuestro corazón y después afuera. O sea, ¿cómo pretendemos nosotros que las personas de afuera crean que somos testimonio, que somos luz en medio de las tinieblas, si nos ven que estamos enemistados con nuestra propia casa? Que no le hablas a tu hijo, que no le hablas a tu hija, que no le hablas a tu papá, a tu mamá. O sea, los de afuera, ¿cómo van a creer si dentro de la casa misma no nos hablamos? O sea, ¿qué clase de testimonio es ese? Hay que limpiar de adentro hacia afuera. Y esta mujer llega y dice: ten misericordia de mi hijo de David. Y se postra delante de él, se acuesta delante de él y le dice: socórreme, Señor, socórreme. Socórreme. Lo que está diciendo es: ayúdame. Ayúdame, Señor. Está derramando todo su corazón, toda su necesidad delante de los pies del único que podía resolver el problema. Entonces Jesús le dice: no está bien, dice, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Déjenme contarles un poquito algo de esto.
Cuando usted escucha hablar de migajas, usted piensa que son esas boronitas de pan que quedan en la mesa, que las limpia con un trapito. Las migajas, cuando se refería a la mesa de los tiempos de Cristo, los panes se hacían habían tres tipos de panes. Uno se hacía un bollito como el pan cena, el otro era un bollo más grande, y había un pan que se hacía como la focaccia, como la pizza, nada más que eso no se le ponía nada, era planito y se arrollaba como una tortilla y se metía para los viajeros. Ese pan se ponía en las mesas también para lo que se llama sopear las salsas. Entonces, cuando alguien comía, agarraba de eso y comía y lo metía y volvía a comer como si fuera una cuchara. Y muchas veces eso flojo, babeado, caía. O sea, se lo comían y lo caían, lo dejaban caer al piso y los perros llegaban o se lo tiraban. Después de haberlo chupeteado todo, se lo tiraban a los perros. Esas son las migajas, ese pan babeado que le quedaba a ellos, ese pan mojado, suave, esas eran las migajas. Y dice ella que el Señor dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo que ella le está diciendo al hijo de David, le está diciendo, mire, yo sé que usted viene por la casa de Israel, yo sé que usted viene por Israel, pero si le sobra algo, si le sobra de su tiempo, si le sobra algo para mí, no importa lo que le sobre, aún sea lo más despreciable para los demás, para mí es una delicatessen, para mí es algo delicioso si viene de ti. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista cuando dijo que él no se atrevía ni siquiera a desatar el calzado de los pies, porque cuando la gente llegaba a visitar a los demás, llegaba con los pies sucios. Entonces había que lavarle los pies como una señal de hospitalidad. Los esclavos eran los que lavaban los pies en las casas, pero unos esclavos estaban también autorizados, por lo desagradable que se veía de lavarle los pies a alguien, estaban autorizados a no lavarle los pies. Eso en una casa cuando habían esclavos. Si no hay esclavos y se hacía en un lugar que era público, los primeros en llegar eran los que tenían que lavarle los pies todos los que venían detrás. Eso fue lo que pasó en el aposento alto. Los primeros en llegar fueron Juan y fueron Pedro. Y Pedro le había dicho al Señor, ay Señor, dice, aunque todos esos se escandalicen y se vayan, yo, dice, si es necesario, voy a morir por ti. O sea, si es necesario, voy a enfrentar esto. Y cuando llegó al aposento alto, siendo los dos primeros, no le lavaron los pies a nadie, ni siquiera al maestro. Entonces Juan el Bautista dice, lo que es despreciable para ustedes, lo que es humillante para ustedes, que es lavarle los pies a alguien, si yo tengo que desatarle los pies a él para lavarle los pies, las correas, perdón, desatarle las correas de los sandalias a él para lavarle los pies, si yo tengo que hacer eso, para mí eso es glorioso, eso es maravilloso. Y eso es lo que esta mujer está diciendo. Ella le dijo, sí, Señor. O sea, sí, sí es cierto lo que me estás diciendo, Señor. Es cierto. Es cierto lo que me estás diciendo, que tú vienes primero a la mesa de la casa, a la mesa de los tuyos, a la mesa del pueblo suyo. Yo sé quién soy. Yo sé que soy y represento al enemigo. Yo sé que yo represento, y voy a contextualizarlo, yo sé que represento a los palestinos en este momento, que viven en Israel, que viven cerca de la franja de Gaza. Yo sé que yo represento a eso porque hay un grupo de personas asesinas que están atacando el país. Yo sé que yo represento eso para ustedes, para el pueblo, pero no para ti, Señor. Y si algo sobra, si algo queda, aunque sea despreciable para los demás, para mí eso es delicioso, para mí eso es una delicatessen. Entonces responde Jesús y le dice, oh mujer, le dice, grande es tu fe. ¿Por qué ella tenía esa fe tan grande? O sea, ¿qué hacía que esa fe de ella fuera tan grande? Si no tenía nada que ofrecer. Ni siquiera había sido discipulada, ni siquiera había sido enseñada, pero ella en su corazón, por el depósito que Dios había permitido en el corazón de esta mujer, y lo digo porque Lázaro no tenía nada de fe cuando lo resucitaron, estaba muerto.
pero fue resucitado por la fe de Cristo. Él le dijo al Señor, yo sé que tú me oyes, pero lo dije para que estos escuchen. Y el Hijo sea glorificado en esto. Ahí estaban escuchando los discípulos y el Hijo sí es glorificado. O sea, Jesús es glorificado en las acciones que están pasando ahí. Él está dejando fluir como dejó fluir el tiempo para con Lázaro. Él lo dejó fluir, deja fluir nuestros corazones. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y lo deja fluir con un propósito para que Él sea glorificado en el momento que Él venga y opere en el corazón de aquel desobediente, opere en el corazón de aquel rebelde, opere en el corazón de aquel que dice que no entiende, pero sí entiende. Lo que pasa es que hay rebeldía en ese corazón, entonces no quiere acomodarse al Señor y lo que dice es no entiendo. Se excusa en eso. Cuando sí está entendiendo que tiene que renunciar a ciertas cosas, el Señor es glorificado en eso, el Señor deja fluir. ¿Hasta dónde vas a llegar? Grande es tu fe. Grande es tu fe porque ella no tenía la fe puesta en los judíos, no tenía la fe puesta en el pueblo de Israel, no tenía la fe puesta, ella tenía la fe puesta en el Hijo de David. La fe puesta en aquel Mesías que iba a venir y según los escritos iba a unir a las naciones, que iba a traer un mensaje de paz, de esperanza, tranquilidad y seguridad a todas las naciones, como deberíamos de estar orando nosotros en este tiempo. Y dejar de estar poniendo pensamientos elitistas. Elitistas es pensar que Dios es imposible que castigue a Israel. ¿Por qué es imposible que castigue a Israel? No lo ha hecho hasta la fecha. Y Dios es imposible que pueda amar a los palestinos. ¿Y por qué? Y no lo ha hecho hasta la fecha. No lo hizo en ese momento también. No amó a estas personas y fue a esas regiones y reconvino con esas personas aun cuando lo rechazaron, porque Él vino a morir por todo lo que a Él le pertenece. Esta mujer tal vez no estaba clara en eso, tal vez no entendía muy bien eso, pero lo que sí entendía es que ese hombre que estaba ahí, aunque yo no lo entienda, aunque no sepa cómo se llama, ahí está mi salvación. Esa es la respuesta, ahí está la respuesta. Y yo vengo a Él, porque es el único que me puede resolver esto. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Marcos, que es el otro que está narrando el relato en el capítulo 7, en el verso 29, lo dice de esta manera y quiero cerrar con las palabras de Marcos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Marcos nos describe a nosotros que no necesitó estar ahí para sanar a su hija. Mientras que Marta y María, siendo descendientes del judaísmo, siendo descendientes de la casa de Israel, decían, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esa mujer tenía a su hija en la casa, endemoniada, y ella no le dijo, vaya conmigo para que la sane. No, ella sabía, como el centurión cuando lo veamos, ella sabía, entendía, tenía la convicción de que solamente lo que necesitaba es que él la viera con misericordia. Y lo único que pidió a ella fue, ten misericordia de mí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa noche, por este hermoso relato, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser tan racistas, aunque acusamos a otros de racistas. Porque hacemos burla por la forma en que hablan los demás, por el acento, por lo que comen o no comen, por lo que hacen o no hacen. Vemos a las personas con menosprecio. Y lo único que está reflejando eso es un corazón orgulloso, Señor. Orgulloso, elitista, que pensamos que lo que nosotros hacemos es lo mejor. Y que lo que los demás hacen no vale. Señor, ayúdanos a poder ser más humildes, Señor. A poder entender y poder
recibir que tú siendo Dios viniste a sentarte a la mesa con nosotros, Señor. Viniste, Señor, a visitar tanto al pueblo de Israel como a los afueras, a lo que hoy, Señor, es la Franja de Gaza. Ahí fuiste, Señor, también a predicar, a llamar al arrepentimiento, al amor. Y nosotros nos creemos elitistas, Señor. Creemos que nosotros estamos en una posición, Señor, por encima de los demás y no nos damos cuenta que lo que tenemos es de parte de ti, Señor, la misericordia. Pura misericordia, Señor, porque no merecemos nada, no tenemos nada que ofrecer. Ayúdanos a ver, Señor, de la manera en que tú ves, Señor. Ayúdanos a respetar, Señor, a las demás personas. A no creer que mi pan es el mejor y el de los demás es peor, Señor. Que mi país es el mejor y el de los demás peor. Que mi casa es mejor y la de los demás peor. No, Señor, que a entender que lo único que vivimos nosotros y vivimos un poquito mejor es por pura misericordia. Porque pudimos haber nacido donde hoy está lleno de escombros y personas muertas. Pudimos haber nacido ahí, nacimos en un país donde al día de hoy por lo menos tenemos tranquilidad, Señor. Y eso fue porque tuviste misericordia de nosotros, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por la bendición de mis hermanos y hermanas que me acompañan, Señor, cada viernes y cada lunes. Y ayúdanos, Señor, a poder hacer de verdad, Señor, un tesoro en nuestro corazón con lo que vamos aprendiendo. Ayúdanos a estar preparados para el día malo, Señor. Porque morir, todos hemos de morir, Señor. Aquí no es si morimos o no morimos, Padre Santo. Sabemos claramente, y yo tengo muy presente y muy claro, que es como hemos de ser encontrados. Ayúdanos, Padre, a poder responder a esas hermosas palabras que dejaste registradas ahí y no seamos hallados como obreros que tengamos de qué avergonzarnos. En tu nombre, Santo Jesucristo. Amén.